Reflexiones sobre el trabajo de Tauro. Recordando que Hércules viene de la pérdida de Abderis, meditando sobre eso, y un poco triste, se encamina hacia el trabajo de Tauro. Debe ir a buscar el toro del rey Minos en la isla de Creta y llevarlo a tierra firme. El toro sagrado tiene una estrella brillante en medio de la frente, lo que permite su localización. Lo debe buscar, encontrar y conducir, y lo debe hacer solo. El trabajo en sí no le es difícil, y no tiene más que el contratiempo de perseguirlo de un lado a otro, cosa que ocurre en todos los trabajos en que aparece un animal, simbolizando ya sea la naturaleza inferior, el miedo o cualquier característica que deba someterse a las facultades superiores en desarrollo. La simbología excede la intención de este escrito, por lo que voy a especificar. Me voy a quedar con los elementos que sirven al trabajo interno. Las lecciones aprendidas tienen que ver con la fuerza para realizar la tarea y la buena voluntad. Estos elementos se corresponden iniciáticamente con el cuerpo etérico, nexo entre el cuerpo físico y el cuerpo astral, en donde se encuentra Tauro y su regente Venus, que brilla en la cabeza del toro sagrado como la estrella guía. Este cuerpo opera bajo el principio de la voluntad que desea tener poder, dominio, y que se expresa en el movimiento. La voluntad opera con el principio de resonancia. Para tener poder es necesario un alimento, la fuerza. Esa fuerza, en Tauro, conecta con la potencia del deseo y la energía sexual, que puede transformarse en una fuerza positiva o negativa según su utilización. Para dominio o poder de cualquier tipo, es necesario alimentarlo con la fuerza, y según su naturaleza y uso, el logro. Por lo tanto, la lección tiene que ver con la ley de afinidad y con la ley de proporción o grado. El buen uso de la segunda, con una buena elección de la primera, es el aprendizaje de fondo, que como siempre supone un actuar de acuerdo a las leyes y principios divinos. La ley de afinidad es otra cara de la ley de atracción, que va a construir mediante una sostenida coherencia de pensamientos, sentimientos y actos algo en la forma, cuerpo o realidad material, que es sólo la cara visible del dominio o del poder en la materia, en forma estable. Sin embargo, sin comprender la realidad más abstracta y más sutil del alma, la actividad humana queda presa en la materia y en la ilusión de la separación. Esta ilusión de la separación, cuando se cree que la fuerza proviene de uno, o que la voluntad humana, desconectada de la voluntad divina, es suficiente, o que uno no es el otro, es el peligro de este trabajo. La tendencia a la individualidad egoísta, el placer sin medir consecuencias, a la desproporción de la fuerza sexual, al dominio, etc., son los peligros de este mes, de esta energía activa durante 28 días. En el mito ya sabemos que Venus se conecta con Lucifer, símbolo de quien quiere actuar sublevándose, fuera de, y por su propia voluntad, es decir, desoyendo la voluntad divina. En Cábala se entiende que la desobediencia, en apariencia, está en el entramado de las rectificaciones y de las lecciones a aprender. Solo el caos y la destrucción de uno mismo derivan de actuar en Maya, la ilusión, que es la separación y el egoísmo y la desconexión
con lo más elevado. Debo preguntarme cómo esto ocurre, y volvemos a entender que la identificación con la materia o con el cuerpo nos lleva al error y a quedar apresados en ella o en él. La salida, la solución, es una verdad que integre, que conecte y que le dé una respuesta que no anule la verdad de la forma. Esto lo encontramos en la realidad del alma, que comprende que estamos unidos a los demás y al universo, que somos interdependientes. En ese plan es que Tauro encuentra la generosidad, el poder y la estabilidad. Durante la narración del mito, Hércules es acompañado por las 7 hermanas, las Pléyades, en la constelación de Tauro, conectadas con la belleza, el canto, la fertilidad y la abundancia. Pero Hércules debe realizar el trabajo solo, y sin embargo, con la sensación de compañía. Y entonces debemos recordar que físicamente ha perdido a su amigo en el trabajo anterior y ahora está solo. Esa idea de estar solo, de creer que uno está solo porque físicamente ha perdido a alguien, o por cualquier otro motivo, es uno de los baches usuales del que parten conductas nocivas, desbordantes, de falta de amor por sí mismo y por los otros, perversiones sexuales, masturbación, pedofilia, indiferencia, desconsideración, etc. Para justificar una voluntad desproporcionada, el hombre debe no ver la interdependencia, cegarse ante las consecuencias del daño y confundir la libertad con el vicio. Todo lo que no ve lo llevará al desequilibrio. Para delinear el panorama, Venus, regente, llamado Netzach, la victoria, es la dimensión del amor por uno y por los demás. En la respiración que une el cuerpo con lo más elevado, es el diafragma, que conecta el mundo de arriba, la naturaleza superior, con el de abajo, la naturaleza inferior. Y por eso, en la respiración, el toro es un ejemplo de respiración poderosa, se ve el estado de la persona. Cuanto más superficial y breve, más anclada en su estar en la naturaleza inferior, y por lo tanto atrae, por sus mismos pensamientos y emociones, ese mundo. El toro es dominado por Hércules, naturaleza superior, y es montado como un caballo, símbolo de la naturaleza inferior, y conducido a la tierra firme, que por oposición a la isla, separada, naturaleza aislada, representa el estado de pensamiento colectivo. Y por último, es entregado a 3 cíclopes. Simbolizan a los primeros iniciados, entre otras cosas, que lo conducirán a su sacrificio, a la elevación. El trabajo propone glorificar la materia, utilizar la fuerza creativa, el toro, al servicio de construir una realidad en donde se tenga poder. Venus, Netzach, es la dimensión de la creación. Decimos en Cábala que el verdadero poder, la verdadera fuerza, se relaciona con la capacidad de controlar y dominar nuestros propios impulsos y deseos, sexuales y de dominio o poder sobre la materia, de control, de acumulación. Así como con la templanza y la compasión hacia los demás. Netzach, Venus, es perseverancia, la pasión y la victoria. Victoria, claro, sobre los impulsos inferiores. Para terminar, la victoria no supone reprimir la energía y llevarla a un corte célibe,
sino en transformarla, elevarla, lo que sólo puede hacerse desde una comprensión elevada de esta energía. La constancia y esa dosis de compasión por uno, conciencia de consecuencias, y por los demás, conciencia de interdependencia. Los ejercicios propios son respiración profunda, diafragmática, permite menos impulsividad y conectar con pensamientos más elevados y amorosos. Reflexión sobre nuestros impulsos desbordados y cómo los justificamos. Trabajar la separación, la indiferencia, la desconsideración hacia otros por egoísmo o deseo de poder. Llevar la voluntad a vibrar por resonancia, y para eso hay que poner la voluntad en manos de ideales superiores, altruistas. Comprender la ley de atracción y su uso y control de la materia. De nuevo, al servicio de los ideales.